Buen día, chicos. Con este video vamos a empezar un nuevo género, que es el de la literatura fantástica. Ya queda atrás el realismo. A los que les gustó el realismo y disfrutaron de, sobre todo el último trabajo, el del cuento y la película, porque muchos me dijeron que les había gustado mucho este género y sobre todo que habían disfrutado la película o el cuento, les recomiendo una novela, porque nosotros no leímos ninguna novela, de José Mauro de Vasconcelos, ¿sí? Que se llama Mi planta de naranja lima. Quizá alguno ya la leyó durante su escolaridad, porque es una novela que los profes suelen dar, que encaja perfectamente en lo que es el realismo literario, ¿sí? Es una historia muy cruda, con un protagonista muy chiquito, que también es el narrador de la historia. Es lo mismo que vimos en la película y que vimos en el cuento. Un nene muy chiquito que le toca crecer en una realidad muy dura y que va descubriendo los dolores y las cosas feas de la vida mientras atraviesa su infancia. O sea que le toca crecer de una manera muy difícil y bueno, y de golpe también, ¿no? Porque tiene que atravesar cosas por las que quizás los chicos no deberían atravesar. Pero bueno, si les gusta esta crudeza, porque no es mi género favorito, pero yo sé que hay muchos que sí les gusta, es una novela muy linda, basada en la infancia del autor, o sea que tiene esta cosa de realidad real, ya no de ficción. Siempre obviamente la literatura ficcionaliza todo lo que cuenta, pero bueno, que está basada en una historia real. Si la quieren leer, yo tengo el PDF, se los puedo mandar, ¿sí? Si a alguien les interesa. Y a los que no les gustó el movimiento, por suerte, viene algo que es totalmente distinto, que es la literatura fantástica, que no la vamos a ubicar en una línea de tiempo, no vamos a decir en este momento puntual, sino que vamos a leer textos de distintas épocas, porque el género fantástico atraviesa todas las épocas, ¿sí? De hecho vamos a leer cuentos de Edgar Allan Poe, que es un escritor que escribe en la primera mitad del siglo XIX, hasta cuentos de Cortázar, que es un escritor que tuvo su popularidad en los años 60, ¿sí? O sea que vamos a ir a través del tiempo, no nos vamos a situar en un momento del tiempo determinado. ¿Qué características tiene esta literatura? Es una literatura muy complicada y que quizás a muchos los va a hacer enojar, porque parte del objetivo de esta literatura es desconcertar al lector. Las historias fantásticas van a suceder en una realidad aparentemente real, ¿sí? Nos tiene que dar la sensación de que estamos leyendo un cuento realista. Es una realidad real en la que no pasa nada que no pudiera pasar en nuestra realidad, hasta que en un momento determinado esa realidad se rompe porque irrumpe de golpe un hecho sobrenatural. Un hecho sobrenatural, no un montón de hechos sobrenaturales. Porque si estamos ante un montón de cosas fantásticas, estamos hablando del género maravilloso, ¿sí? El género maravilloso es al que pertenecen, por ejemplo, los cuentos de hadas clásicos, donde nosotros tenemos animales que hablan, hadas, brujas, un montón de elementos. Entonces eso ya es un mundo maravilloso. El género fantástico no, el género fantástico sucede en una realidad como la nuestra, real, hasta que en algún momento aparece un episodio sobrenatural que desconcierta al lector, pero también a los personajes. Los personajes tampoco se esperan ese hecho, ¿sí? Entonces, hay un autor que lo definió como que la literatura la literatura fantástica de ficción, iba a decir, pero no, la literatura fantástica presenta un momento de duda en el personaje simultáneamente que lo presenta en el lector, ¿sí? Juntos se sorprenden por eso que aparece. En la mayoría de los cuentos, ese elemento se deja para el final, aparece en el final. ¿Por qué? Porque el objetivo de la literatura fantástica es desconcertar al lector, que el lector no sepa qué pasó, no pueda explicar qué pasó. Como no lo puede explicar el personaje, tampoco lo puede explicar el lector. Muchos de estos cuentos, inclusive novelas o películas también, tienen finales que dejan en el lector o en el espectador más preguntas que respuestas. No cierran los ciclos, sino que abre algo nuevo y ahí lo termina, ¿sí? Aparece de golpe algo que no puede suceder, que uno no entiende cómo sucedió, y cuando el lector o el espectador tiene
todas las dudas de saber qué pasó, ahí termina. ¿Sí? Entonces, bueno, si uno no sabe lo que está leyendo, muchas veces queda una sensación de enojo o de una historia incompleta. En realidad no está incompleta, ¿sí? Pertenece a este género y la idea es que el lector pueda cerrar esos arcos que quedan abiertos desde su percepción, desde su imaginación, ¿sí? Cada uno después hace con esa historia lo que quiere y continúa como la quiere continuar, ¿sí? Las explicaciones están en el lector, no están en la historia. De hecho, un dicho muy común en la literatura es que el libro o el cuento, la novela, el cuento, se completa en el lector, que nunca está completa hasta que no llega al lector, en cualquiera de las historias. Bueno, donde más se ve esto es en la literatura fantástica. El autor no va a cerrar nada, no va a dar explicaciones, sino que espera que esas explicaciones las haga el lector y las tenga el lector. Un buen escritor de historia fantástica jamás contesta después en un reportaje las preguntas de qué pasó, quién era este personaje, jamás. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al lector. ¿Sí? Obviamente el escritor tiene su visión y tiene su idea, pero no la va a compartir porque el género fantástico lo que quiere es desconcertar a los lectores y que sean los lectores los que armen sus propias hipótesis. ¿Sí? Esta es la característica principal. Obviamente si tenemos una novela o tenemos una historia larga, el hecho fantástico puede aparecer no en el final sino en el medio y el personaje tiene que convivir con eso extraño. Pero en este género lo común entonces no es que haya un montón de cosas que no podemos explicar, sino un solo evento que atraviesa o irrumpe una realidad real y que desconcierta tanto a los personajes como a los lectores, ¿sí? A los dos. Y que no se puede explicar o que se va a explicar después. No se explica en la historia, sino que después el lector va a buscar él internamente esas explicaciones o esas justificaciones si es que le interesa continuar el cuento. Por eso les decía que es una historia, es un tipo de historia que muchas veces enoja a los lectores de finales cliché o de historias clásicas, al que le gusta la literatura clásica y la estructura clásica de introducción, nudo, que ya no se dice más nudo, pero bueno, se dice complicación, y desenlace clásico, bueno, no lo van a encontrar en estas historias. Estas historias no nos dan eso, nos va a dar lo que llamamos finales abiertos o finales inesperados. Finales inesperados, abruptos y que por lo general siempre van a quedar abiertos, ¿sí? Un escritor clásico de este tipo de historias es Julio Cortázar, un escritor argentino que nosotros después los vamos a ver, vamos a tener una clase puntualmente de este escritor porque es un escritor muy importante, que tiene mucha influencia y que gusta mucho a los adolescentes porque tiene una manera muy particular de escribir, una manera muy particular de contar el amor, de contar situaciones, pero tiene también textos que son muy complicados y que tienen que ver con este género. No escribió solamente literatura fantástica, tiene cuentos realistas que son muy lindos también, pero bueno, lo vamos a asociar a la literatura fantástica porque es un fuerte en él y ha hecho cuentos que tienen la estructura clásica de lo que es la literatura fantástica, ¿sí? Edgar Allan Poe también es un escritor de literatura fantástica, Lovecraft, escritor de terror, de literatura fantástica, eso también tenemos que saber. La literatura fantástica es un género que tiene subgéneros, ¿sí? Yo puedo tener una historia fantástica de amor, de terror, de suspenso, policial, ¿sí? Es un género que tiene a su vez distintos subgéneros, ¿se entiende? El terror muchas veces se vale de lo fantástico, en la aparición de fantasmas, de vampiros, ¿sí? de seres sobrenaturales que no podemos justificar. Siempre lo fantástico no se puede justificar. Si nosotros le encontramos justificación adentro del cuento, estamos ante otro género, ¿sí? Lo importante es reconocer esto. ¿Cómo identifico una historia fantástica? Porque aparece algo sobrenatural que no puede justificar, que no tiene explicación, por eso es sobrenatural, ¿sí? Eso es lo esencial. Yo les voy a dejar ahora igual un apunte teórico con todo esto que les estoy diciendo para que ustedes tengan en la carpeta. Es muy importante que tengan la definición y las características de este género y después vamos a hacer como hicimos durante el realismo. Vamos a leer distintos cuentos y vamos a analizar la visión de distintos autores sobre este género. Les voy a dejar entonces ese apunte y les dejo aparte un cuento también fantástico, sin preguntas, sin nada, nada más que para que lo lean y
vayan internalizándose con lo que es este tipo de literatura, ¿sí? Es el tipo de literatura que, como nos pasa muchas veces en el cine, que vieron que hay películas que si nos cuentan el final, se arruinó la película, porque toda la película descansa en el final. Pasa, por ejemplo, no les voy a contar ningún final yo, pero les voy a mencionar películas que seguramente conocen, con Sexto Sentido, por ejemplo, es una película que si uno sabe el final, pierde todo el sentido de la película, ¿sí? Y así hay un montón. Con esta literatura pasa lo mismo, no saber el final es un plus y hace que tenga sentido, porque yo conozco el final y ya no me sorprendo. Y si el objetivo de esta literatura es sorprender, si falta la sorpresa, falta el objetivo principal. Por eso es importante que no sepamos los finales ni de las películas que vamos a ver de este género, ni de las historias que vamos a leer, ¿sí? Entonces, les dejo el apunte para que copien en la carpeta y les dejo un cuento simplemente para que lean y vean qué sensaciones les va provocando este género que se aleja un montón de lo que estuvimos viendo hasta ahora.